Bueno, entonces vamos a empezar con esta charla que hemos titulado Rompiendo el paradigma de las náuseas y el vómito en pacientes en quimioterapia. Como todos sabemos, las náuseas y el vómito en quimioterapia son un efecto secundario que es frecuente y que muchas veces eh, limita la calidad de vida de los pacientes y también hace que nosotros como oncólogos o como hematólogos tengamos que disminuir o cambiar el tratamiento de quimioterapia que el paciente está llevando. En 1970 se hizo un estudio, se empezaron a hacer estudios y se vio que la prevalencia y la incidencia podía ser tan grande hasta el 83% de pacientes que recibían en algún momento algún tipo de quimioterapia. Pero con el pasar del tiempo, a medida que se fueron haciendo estudios y se fueron desarrollando nuevos medicamentos y nuevas terapéuticas, la incidencia de las náuseas se pudo reducir hasta el 35% y de los vómitos hasta el 13%. En esta gráfica básicamente entonces vemos cuál es el mecanismo de producción del vómito o de las náuseas por quimioterapia. Entonces tiene una vía central que es la activación de la quimioterapia por el área postrema. Básicamente lo que hace es activar el nervio vago, liberar la sustancia P que se une al receptor de neuroquinina y con esta activación del receptor de neuroquinina se desencadena las náuseas y vómitos. Esta náuseas y vómito generalmente es una náuseas y vómito que es retrasado, quiere decir que se activa 24 horas después, comúnmente entre 25 horas después de haber suministrado la quimioterapia hasta 120 horas después. Pero también existe una vía periférica que es la encargada de desarrollar las náuseas y el vómito en forma aguda. Básicamente lo que pasa es que se activan las células del tracto gastrointestinal, las células enterocromáticas, liberan los gránulos de serotonina y al liberar estos gránulos de serotonina se activan los receptores del 5-HT3, nuevamente se activa la vía aferente del vago y por eso se produce entonces la náusea y el vómito. Entonces tenemos una vía que es periférica y una vía que es central. La vía periférica básicamente habla de las náuseas y el vómito de la fase aguda y la vía central básicamente habla del vómito retardado. Estos medicamentos que fueron los primeros medicamentos que se aprobaron en la terapia oncológica, el cisplatino, y posteriormente el advenimiento del carboplatino y la ciclofosfamida, generalmente lo que desencadenan es un vómito que es más agudo, pero eso no implica que alguno de los dos mecanismos en algún momento de la evolución o de cuando se mezclan quimioterapias se desencadene el vómito o las náuseas por alguno de los dos mecanismos propuestos. Decimos entonces que las náuseas y el vómito se pueden clasificar, como hablábamos en la gráfica anterior, en una fase aguda, cuando el vómito ocurre en las primeras 24 horas, después de las primeras 24 horas, alcanzando un pico entre 5 y 6 horas. El vómito retrasado entre 2 y 5 días, o aquellos pacientes que antes de llegar al que se les aplique la quimioterapia desarrollan vómito, se llama vómito anticipatorio, y también hay una clasificación que es el vómito refractario, que es cuando el paciente tiene más de 2 medicamentos antieméticos y aún a pesar de esto sigue con náuseas y vómitos. Lo que pasa entonces en el 2004 es que definitivamente aparece una clasificación intentando meter en esta clasificación todos los medicamentos antieméticos. Desde el nivel 1, que eran los medicamentos que son capaces de producir mínimo vómito, quiere decir que menos del 10% produce náuseas y vómito en algún momento de la quimioterapia, hasta un nivel 4, cuando más del 90% de los pacientes van a desarrollar náuseas y vómito con el determinado medicamento. ¿Qué pasa? Pues al formar estos niveles, no todos los medicamentos se han podido categorizar. Entonces, son algunos medicamentos los que se han podido meter en esta escala y tampoco se sabe con certeza qué pasa cuando hay quimioterapias que involucran varios medicamentos. Los estudios hablan entonces que cuando se mezclan varios medicamentos o varios antieméticos, se toma como el nivel o el potencial antihematógeno aquel medicamento que genere la mayor cantidad o el nivel más alto de náuseas y vómitos. Esta gráfica es entonces muy importante, que es como el desarrollo, cómo se fueron desarrollando todos los medicamentos a través del tiempo, y la vamos a ver como en detalle para hablar acerca de cada uno de los medicamentos que disponemos.
Entonces, los estudios aparecen en 1978, que es cuando aparece el cisplatino. Con la aprobación entonces del cisplatino, que es un medicamento categoría 4, empiezan a desarrollarse los medicamentos para combatir este síntoma tan molesto que afectaba la calidad de vida y a veces hacía que los mismos clínicos tuvieran que disminuir la dosis o los pacientes abandonaran el tratamiento. Vamos a hablar entonces qué pasa entre 1990 y el 2000 cuando se desarrollan todos estos medicamentos. Básicamente entonces lo que decíamos, en 1970 lo único que existía eran los antagonistas de la dopamina y entre ellos el prototipo era la metoclopramida y era la terapia estándar, la metoclopramida y la combinación con el haloperidol hasta 1978 que aparece o se aprueba por la FDA el cisplatino y definitivamente se tiene que desarrollar otros medicamentos y se empieza a estudiar cuál es la vía de producción de las náuseas y el vómito específicamente por los antineoplásticos. Se hicieron entonces estudios en aquel entonces donde se mostraba que definitivamente la metoclopramida a dosis bajas era igual que el placebo en controlar las náuseas y el vómito. Sin embargo, después empezaron con el advenimiento de por qué se producían las náuseas y el vómito, cuál era el mecanismo de acción de la producción, entonces empezaron a intervenir tanto la vía periférica como la vía central para poder desarrollar nuevas tecnologías o nuevos medicamentos que impactaran en este síntoma tan molesto para los pacientes. En 1980 miramos entonces que 3 años después que se aprobó por la FDA el cisplatino, se hicieron estudios con altas dosis de metoclopramida, porque ya se había demostrado que la metoclopramida era igual que el placebo con dosis bajas. En 1980 aparece un estudio fase 3, donde la metoclopramida a dosis alta era superior al placebo para controlar las náuseas y el vómito, pero el problema era que en este estudio los efectos del extrapiramidalismo eran los limitantes de la dosis tan alta de la metoclopramida. No fue sino hasta 1990 donde se empezaron a desarrollar medicamentos que fueron los antagonistas del 5-HT3, que como vimos es la vía periférica de activación de las náuseas y el vómito. Entonces miren qué pasó desde 1978 hasta 1990 para el desarrollo de los inhibidores del receptor del 5-HT3. En 1991 aparece aprobado el primer inhibidor del 5-HT3, que es la vía periférica, como recordamos en las diapositivas previas, y el prototipo de este antagonista fue el ondansetron. Posteriormente, entonces, se empezaron a hacer estudios que comparaba la combinación de ondansetron con dexametasona versus metoclopramida con dexametasona. En esos estudios fase 3 se observó que el ondansetron combinado con el esteroide o con la dosis de dexametasona era superior a la metoclopramida que la dexametasona. 6 años después se desarrollaron otros dos tipos de medicamentos intentando dejar a un lado de pronto los efectos adversos de este prototipo que era el ondansetron e intentando mejorar ese pequeño nicho que quedaba aún descubierto porque los pacientes no se limitaban completamente las náuseas y el vómito con los antieméticos. Entonces aparecen otros dos medicamentos que se llama el granisetron y el dolasetron en 1997 y fue aprobado por la FDA. Entonces ahora la problemática o el dilema era cuál de los 3 medicamentos era mejor o si los 3 medicamentos eran iguales. Se hicieron estudios que comparaban tanto ondansetron con granisetron o ondansetron con dolasetron. En ese momento el prototipo del manejo de las náuseas y el vómito para los pacientes desde 1991 fue el ondansetron porque fue el primer medicamento que llegó. El estudio de granisetron versus ondansetron fue igual cuando estaba solo y en combinación con dexametasona. Entonces, en algunos países o en algún continente específicamente, que es el continente asiático, lo que llegó primero fue el granisetron, o sea, tenían más cantidad de granisetron y era más usual que en los estudios asiáticos se utilizara granisetron, pero no fue porque fuera superior, sino porque eran los que ellos tenían a disposición. Posteriormente se hizo un metaanálisis que comparaba el ondansetron, el granisetron y el dolasetron, donde se vio que tenían una eficacia similar, como habíamos dicho, se lograba disminuir las náuseas hasta en el 35% y el vómito hasta en el 15% en los
pacientes que tenían quimioterapia altamente metogénica, o sea, categoría 4. Posteriormente, lo que se quería con estos dos medicamentos, que era granicetrón y dolacetrón, era disminuir los efectos secundarios. Dentro de esos efectos secundarios era la toxicidad cardiovascular por la prolongación del QT y también el efecto de la constipación. Se hizo entonces un estudio de dolacetrón comparado con ondansetrón, y el dolacetrón también salió en oral, la presentación oral y la presentación venosa. Con este estudio se pudo establecer que las dosis superiores de ondansetrón de 32 miligramos y ondansetrón intravenoso eran peligrosas para aquellos pacientes que tenían de base patología cardiovascular o que ya de por sí tenían el QT corregido. De ahí sale entonces la recomendación que la dosis máxima del ondansetrón fuera 32 miligramos. Entonces, volvemos nuevamente a nuestra gráfica inicial. Ya explicamos entonces desde 1990 hasta el 2000 lo que pasó. Entonces, acá en la parte derecha vemos las sociedades, cómo iban recomendando los diferentes medicamentos de acuerdo a los desarrollos de estos medicamentos. Entonces, vemos que en 1990, para hacer un repaso, se comparó ondansetrón versus metoclopramida, siendo superior el ondansetrón. Y ahí en 1991 la FDA aprobó el ondansetrón. Posteriormente, en estos años, lo que se dedicaron era a comparar ondansetrón, granicetrón o dolacetrón con o sin el esteroide. Parecía entonces que estos tres antagonistas del 5-HT3 eran iguales en efectividad. Vamos a hablar entonces, ya llegamos hasta el 2000, en el 2003, ¿qué pasa con estos medicamentos? ¿Hasta acá solo se había desarrollado o se había inhibido la vía periférica? Y en el 2003 aparece entonces una nueva invención, y es que aparece un nuevo medicamento que es el antagonista del receptor del 5-HT3 más potente. Hasta acá habíamos hablado entonces que solamente se conocían tres prototipos y se desarrolla entonces un medicamento que se llama palonocetrón. El medicamento se venía desarrollando desde hace varios años, sin embargo la aprobación por la FDA se logra en el 2003. Básicamente inhibe la vía periférica, pero tiene unas ventajas o unas bondades eh, adicionales. Tiene una vida media que es prolongada y lo que pasa es que tiene una mayor afinidad al receptor del 5-HT3 a diferencia de los tres anteriores prototipos. Y al tener una mayor afinidad a los receptores del 5-HT3, se desencadena una internación del receptor 5-HT3 y se conduce una inhibición del 5-HT3 con la neuroquinina 1. Recordemos entonces que la neuroquinina 1 es la involucrada a nivel de la vía central y el 5-HT3 a nivel de la vía periférica. Entonces estábamos hablando en ese momento de que era una nueva invención o un nuevo medicamento que, a pesar de ser un antagonista del receptor del 5-HT3, lograba tener un efecto a nivel de la vía central que hasta su momento no se había hablado ni se había logrado con ningún otro medicamento. Se empezaron a hacer entonces estudios, y con esos estudios, pues dado las bondades y las ventajas de esta cooperación entre la vía periférica y se concluyó que era el antagonista del 5-HT3 más potente, y por eso en el 2003 se aprueba el palonocetrón como el medicamento antiemético más potente, a diferencia de los prototipos de primera generación. Esto es entonces un estudio para mostrar, en su momento se empezaron a hacer estudios desde el 2003, todavía se siguen haciendo combinaciones con pacientes, con un buen número de pacientes. Este es un estudio de los primeros que se desarrollan en 75 instituciones de Japón, y básicamente lo que comparan, como les decía, fue el granicetrón con el palonocetrón, y compararon el granicetrón pues porque ese era el que tenían disponible ellos. En Asia básicamente se basaban en el uso del granicetrón, pero ya habíamos visto que compararlo con granicetrón era equivalente a compararlo con ondansetrón, porque ya habían estudios que decían que eran iguales. Entonces acá se vio que el palonocetrón no era superior al ondansetrón o granicetrón en la fase aguda, pero definitivamente sí tenía un papel en la fase atrasada o en la fase retardada, que es cuando las náuseas y el vómito se producen después de las primeras 24 horas. Entonces,
El estudio estaba diseñado para demostrar no inferioridad en la fase aguda y se logró demostrar no inferioridad en la fase aguda y superioridad en la fase retardada y se logró demostrar superioridad en la fase retardada. Este no es el prototipo de los estudios, pero es uno de los estudios que hace entonces volcar las miradas para empezar a decir definitivamente es un inhibidor más potente del 5-HT3, pero no tiene solamente una función en el 5-HT3, sino que tiene una función también a nivel del sistema nervioso central. También entonces empezaron a aparecer estudios y metaanálisis de combinaciones de medicamentos que inhibieran solamente la vía central, o sea, el receptor de la neuroquinina 1, combinado con el prototipo o el más potente del antagonista del receptor del 5-HT3 con la dexametasona. Y acá se pudo demostrar también que la combinación era superior en náuseas de vómito de inicio tardío y en vómito diferido, pero no se encontraban diferencias en las náuseas y el vómito de inicio agudo. Es decir, que el metaanálisis posterior demostró lo mismo, que las bondades del palonocetrón era en el vómito diferido, como vamos a ver ahora cuáles son las recomendaciones de las asociaciones. Estos entonces, todos los estudios que cogió el metaanálisis que vimos anteriormente, las combinaciones llevaban palonocetrón, dexametasona y el antagonista de la neuroquinina 1, que era la aprepitán, pero hasta ese entonces el aprepitán todavía no se había aprobado. Vamos entonces acá, en el 2003 se aprueba el palonocetrón y muy paralelo a la aprobación del palonocetrón se aprueba el aprepitán. Entonces el aprepitán es un antagonista del receptor de la neuroquinina 1, que como lo vimos, es el receptor central o es el mecanismo que explica el vómito de acción central. Fue aprobado en el 2003, muy paralelo a la aprobación del palonocetrón. Es el antagonista de los receptores de la neuroquinina 1, como les conté, pero ya se sabía, porque desde 1990 se habían desarrollado las hipótesis y las teorías de por qué se producían náuseas y vómito en estos pacientes, porque recordemos que desde ahí porque se aprobó por la FDA el ondansetron. Sin embargo, a pesar de que en 1990 se iniciaron los estudios y ya estaba desarrollado el medicamento, no se aprobó sino hasta el 2003. Se empezaron entonces a hacer estudios nuevamente con las combinaciones y se demostró lo mismo, que combinando el inhibidor de la neuroquinina 1 con un antagonista del receptor de la 5-HT3 y la dexametasona era superior que tener cada uno de los medicamentos. Sonaba lógico entonces para ese entonces porque se inhibía la vía central, la vía periférica y aparte, como se combinaba con el palonocetrón, al inhibir la vía central había una cooperación entre los dos medicamentos. Estos son entonces algunos de los estudios y fueron los principales estudios fase 3 que aprobaron el aprepitán, el protocolo 052 y el protocolo 054, que era el estudio fase 3 donde definitivamente se podía disminuir al mismo nivel las náuseas y el vómito de los inhibidores del 5-HT3. No era superior, pero por lo menos era igual en la disminución de las náuseas y el vómito. Posteriormente, estos protocolos 052 y 054 se llevó a cabo este mismo estudio y con los mismos autores en Latinoamérica, mirando si habían diferencias entre los pacientes, porque esos estudios fueron americanos y los estudios asiáticos, como les contaba, mirando si en Latinoamérica se comportaba de manera similar el uso del inhibidor de la neuroquinina 1, y ahí son los mismos autores, y la conclusión del estudio en Latinoamérica es que tenía la misma efectividad a pesar de ser una población diferente, pero si se utilizaba la misma quimioterapia. Entonces, nuevamente, llevamos para recordar desde 1990 lo que pasó en el 2000, lo que pasó en el 2003, que se aprueba el palonocetrón y el aprepitán, y todas las combinaciones posibles, pero hasta acá las sociedades entonces iban recomendando definitivamente el palonocetrón como el prototipo o el más potente del inhibidor del 5-HT3, unido al mezclado, por decirlo así, con el inhibidor de la neuroquinina 1 y el esteroide. Entonces vemos acá los cambios que hizo la ASCO, el ESMO y la NCCN. Pero ¿qué pasó entonces entre el 2010 y el 2014?
Sin embargo, habían dudas y habían necesidades satisfechas en la población, porque como vemos acá, las sociedades recomendaban 3 medicamentos mínimos: el inhibidor de la vía periférica, el inhibidor de la vía central y la adición del esteroide. Entonces, dadas esas necesidades insatisfechas, empezaron a mirar cómo se podía combinar o cómo se podían mezclar los medicamentos para que el paciente no tuviera que administrarse 3 medicamentos en forma diferente. Aparece entonces, por esa necesidad insatisfecha, este medicamento que se llama el NEPA, que básicamente es una combinación de netotipan más una dosis fija de palonocetrón. Entonces, nuevamente acá la idea sale porque el palonocetrón, que es el antagonista del 5-HT3, tiene una vía cooperativa con la vía central. Entonces aparece este medicamento que es mucho más atractivo, que es un medicamento que es oral y que combina en una sola tableta las 2 vías de inhibición de las náuseas y el vómito. Acá entonces aparecen los estudios fase 3 con los que se aprueba entonces el medicamento. Son estudios tanto de la sociedad europea, de la sociedad americana, porque como vimos, las vías son las vías de la NCCN, el ESMO y el ASCO, y son estudios fase 3 donde se combinaba la dosis fija de este medicamento llamado NEPA con la combinación de palonocetrón o un inhibidor del 5-HT3, no necesariamente el ondansetron, más un inhibidor de la neuroquinina 1. Con estos estudios fase 3 entonces se demostró la superioridad del NEPA de inhibir las náuseas y el vómito, y lo otro que tenía a favor, que tiene a favor esta combinación, es que esta combinación es oral. Entonces, entre el 2013 y el 2015, básicamente lo que pasó es que se dedicaron a hacer los estudios fase 2 y fase 3, con los que se da entonces la autorización por la FDA, dado que definitivamente con una sola tableta se logra el mismo efecto y no se necesitaba recurrir pues a las dosis intravenosas de los medicamentos. Sabemos entonces cuál es la combinación. Es como si tuviera una ampolla de palonocetrón oral y el inhibidor de la neuroquinina 1 lleva 300 miligramos. Tiene una vida media que es más extendida de 90 horas y aparte también es capaz de inhibir el citocromo por la vía del CYP3A4. Actualmente no se encuentra disponible en Colombia. Y finalmente, muy paralelo a la aprobación de esta combinación o del NEPA, aparece entonces algunos estudios sugiriendo que ese pequeño porcentaje de náuseas y vómito que quedaban en los pacientes, que podía ser alrededor del 20%, del 15%, podría mejorarse con un medicamento que es un medicamento psiquiátrico, pero que se veía que actuaba, que no se había desarrollado para eso, pero tenía un efecto también hacer un medicamento psiquiátrico a nivel del sistema nervioso central, y fue cuando se empezó a hablar de la olanzapina como antiemético a partir del 2014. Es eficaz tanto en vómito agudo como retrasado, se puede utilizar también en pacientes refractarios y definitivamente cuando el paciente es refractario se deben optimizar las dosis y cambiar de uno al otro medicamento. Otra de las recomendaciones que hace entonces la sociedad es adicional lorazepam o bajas dosis de clonazepam. Vemos entonces acá, esta es una revisión de las diferencias entre las tres asociaciones ASCO, NCCN y el ESMO, de la comparación de las guías, a ver si habían diferencias. Esta comparación de estas guías aparece el año pasado en Support Care, y acá básicamente cuando revisamos la guía de ASCO 2017, NCCN 2018 y ESMO 2016, vemos que para los pacientes que tienen un régimen altamente metogénico, o sea, aquellos que son categoría 4, que significa que más del 90%, que puede producir más del 90% de náuseas y vómito, se deben combinar 4 medicamentos para la guía de para la guía de la NCCN, 3 medicamentos, y para la guía del ESMO, 3 medicamentos. Entonces, ASCO dice siempre adicione un inhibidor de la neuroquinina 1 más un inhibidor del receptor 5-HT3 más dexametasona. Las guías de la NCCN, lo mismo, un inhibidor de la neuroquinina 1, un inhibidor del 5-HT3 más dexametasona, o un inhibidor de la neuroquinina 1
un inhibidor de la neuroquinina 1, un 5-HT3, un inhibidor del 5-HT3, dexametasona y olanzapina. O del epalonocetrón, que es el más selectivo y tiene una cooperación con el inhibidor de neuroquinina 1, con dexametasona, olanzapina y ahorres el inhibidor de la neuroquinina 1. Y el ESMO básicamente lo mismo, siempre bloqueando la vía central y la vía periférica. Cuando uno va y desglosa si el vómito es agudo, dependiendo si el régimen lleva cisplatino, si el vómito es retrasado, pues un vómito que es retrasado, que es después de 24 horas, siempre en el agudo o en el altamente metogénico se recomienda la combinación siempre con esteroide o con dexametasona, porque desde que salió el prototipo del cisplatino ya se había comprobado que tenía como una acción sinérgica el inhibidor del 5-HT3 con el esteroide. Pero si el vómito es un vómito leve o es un vómito retrasado, no necesariamente necesitas la combinación de los tres medicamentos y es a elección del clínico si simplemente bloquea la vía central o la vía periférica dependiendo el mecanismo de acción de la producción del vómito. Acá vemos lo mismo entonces cuando el régimen es moderadamente metogénico, la combinación entre ASCO, NSCN y el ESMO, lo mismo. Si es agudo y no lleva régimen que contenga carboplatino, entonces solo 2 antieméticos. La NSCN contempla 3 antieméticos, o sea, lo mismo como si fuera altamente metogénico, y el ESMO 2 antieméticos. Y ellos nuevamente vuelven y recomiendan entonces en este moderadamente metogénico el inhibidor del 5-HT3 con dexametasona y el ESMO, el inhibidor del 5-HT3 con dexametasona, lo dejan abiertos, pero luego en el suplemento ellos hablan de que si este inhibidor se va a colocar solo, sin el inhibidor de la neuroquinina 1, debería ser el palonocetrón, por lo que ya vimos de las bondades. Bueno, eso era como todo con respecto a la parte clínica. De la exposición acerca de cuando nos enfrentamos como a estos pacientes, a veces es como clínicos, muchas veces nos encontramos como en dilemas porque los pacientes siguen y siguen vomitando, siguen con náuseas y el vómito y uno no sabe qué hacer. Entonces vemos que las combinaciones son superiores a un solo medicamento porque siempre se tendrá que bloquear las 2 vías. Y también la otra recomendación es que si con un antiemético no funciona de una vía, usted estaría autorizado a cambiarlo por un antiemético superior. Es decir, en el caso de que usted tenga ondansetron y lo tenga mezclado con un inhibidor de la neuroquinina 1, que el prototipo es el aprepitant, y el paciente sigue vomitando, tendría indicación cambiarlo por palonocetrón a pesar de ya haber estado utilizando el ondansetron, porque ya vimos que el prototipo más potente o de segunda generación es el palonocetrón. Hasta ahora no tenemos entonces disponibilidad en Colombia de la combinación de este medicamento oral que parece ser pues ofrecer más ventajas a la hora de enfrentarse a estos pacientes, básicamente los pacientes que reciben quimioterapia ambulatoria, porque cuando uno tiene los pacientes hospitalizados es muy fácil estarle colocando el antibiótico de forma venosa, pero los pacientes que tienen quimioterapia ambulatoria será mucho más fácil que en una sola tableta tengamos la combinación de lo que necesitamos. Muchísimas gracias y igual abajo pueden dejar sus preguntas y respuestas que las desarrollaremos posteriormente. Buenas noches. Gracias Liliana, gracias José Ricardo, buenas noches doctora y a todos los participantes de esta actividad. Dentro de esta actividad vamos a hablar del rol de la enfermería oncológica en el manejo de antieméticos en el paciente con cáncer. Miramos aquí una breve introducción sobre el rol de enfermería en la parte clínico-asistencial. En síntesis, el rol clínico-asistencial de enfermería en un servicio de oncología le exige un conocimiento técnico especializado, pero no se limita solo a las necesidades fisiológicas, sino que también debe de asumir un rol integral que debe considerar las dimensiones físicas, psicológicas, espirituales y además debe de considerar a la familia como parte fundamental de su asistencia clínica. Encontramos que el rol investigativo en la enfermería oncológica hace una señalación en la práctica necesaria para dar respuesta a los problemas actuales o potenciales de los pacientes
Dentro de la práctica de la enfermería oncológica se necesita primero adquirir habilidades para integrar los resultados de una nueva investigación al conocimiento ya existente y así poderlo utilizar y aclarar decisiones para tratar de mejorar la atención y ser analizada para fortalecer su cuidado. Otro rol que tenemos dentro de la enfermería oncológica es el rol educativo y asesor. La educación se expresa en el día a día, se informa a los compañeros en el nuevo turno, cuando los pacientes tienen alguna alteración, el diagnóstico patológico, la edad, el compromiso, alguna alteración en cuanto a la lesión tumoral, el tipo de enfermedad oncológica, el tratamiento, el régimen, la premedicación. En fin, esto nos hace que a cada día estemos actualizándonos y dando esa información, asesorando a nuestro grupo de enfermería. El rol de abogar por los otros. El rol que asume la enfermería al abogar por sus pacientes y familia y destaca la importancia para los usuarios en los servicios que tiene la amabilidad, el conocimiento, la habilidad, el consejo, atributos que dan en el marco compromiso social, la capacidad de adaptarse y la productividad y el manejo de tecnologías. ¿Sí? En los diferentes servicios, dado las situaciones, pues tenemos que nosotros como enfermeros colocarnos la camiseta y esperar que nos llegue la autorización, ¿sí? Insistir en el servicio farmacéutico. ¿Para qué? Para dar un bienestar a nuestros usuarios que necesitan de un medicamento, de un procedimiento quirúrgico, de una hospitalización, etc. El rol político-social en el servicio se refleja el compromiso de la responsabilidad, se conoce la trayectoria, hay que conocer la legislación en salud y todas sus dificultades que esta presenta para poder así dar una respuesta, poder solicitar ante un ente territorial, qué sé yo, una autorización, un procedimiento. El rol administrativo, la gestión del cuidado. La enfermería en el rol de la gestora de los cuidados, por lo cual se hace necesario tener un liderazgo, habilidad de comunicación y capacidad en toma de decisiones. También esto contribuye a asegurar la calidad y la continuidad del cuidado que reciben los pacientes y las familias en la parte pues hospitalaria, ambulatoria. Como podemos ver, la enfermería en el servicio de oncología, tanto ambulatorio como hospitalario, tenemos muchos roles donde no solo es la enfermera que coordina, que lleva un servicio, que administra un tratamiento. Como pueden darse cuenta, tenemos muchos roles donde es la estructura de ese servicio. Continuando con el rol de enfermería en el manejo, en la administración de premedicación, en los regímenes terapéuticos, en el manejo integral del cáncer. En esta gráfica podemos observar que es un esquema donde estamos dentro del grupo interdisciplinario en el manejo del paciente con cáncer. Como se pueden dar cuenta, la enfermería ya tiene su especialización, su maestría en cuanto al manejo del paciente con cáncer, tanto adulto como pediátrico. Entonces somos un servicio donde nos vamos a dar apoyo interdisciplinario, llámese oncólogo, hematólogo, radioterapeuta, psicooncología, cuidado paliativo. Aquí también debemos tener una comunicación terapéutica donde vamos a intervenir con nuestro plan de atención de enfermería en el cuidado al paciente con cáncer. Aquí encontramos las modalidades de tratamiento en hematoncología, tanto en adultos como en pediatría. Conocemos la quimioterapia, la iodoterapia, la inmunoterapia, la radioterapia, el trasplante de médula ósea, la terapia biológica, la cirugía oncológica, los cuidados paliativos y otro tipo de terapias. ¿Qué debemos de conocer? ¿Cuál es el rol de la enfermería oncológica? Que debemos de conocer los objetivos de esos tratamientos a cuales los pacientes son sometidos. Uno de ellos es la curación. Otro objetivo es prolongar la supervivencia, mejorar la calidad de vida, mejorar los síntomas, disminuir recaídas y progresión. Para las náuseas y vómito encontramos unos factores de riesgo que como enfermeros, enfermeras en nuestra área de servicio debemos de hacer una valoración exhaustiva, debemos de tener en cuenta la edad del paciente, los antecedentes de quimioterapia previa, qué tipo de quimioterapia es, si es para un tipo de quimioterapia de alto riesgo, de bajo riesgo, si es ambulatoria, si es intrahospitalaria, si es intratecal, si es intracavitaria, si es
bajo cirugía oncológica, una quimioembolización o por medio de radiología intervencionista. Tenemos que conocer el sexo, hombre o mujer. En este caso, pues las mujeres tienen mayor afinidad por las náuseas y por el vómito. ¿Qué tipo de tratamiento? Si es concomitante con quimioterapia y radioterapia. Entonces, en las unidades de radioterapia también tenemos enfermeros y enfermeras oncólogas, las cuales debemos de conocer qué tipo de tratamiento se le está brindando, qué efectos secundarios posibles va a tener nuestro paciente, para el cual nosotros vamos a programar nuestro plan de atención de enfermería para mitigar esos efectos secundarios, el tipo de cáncer, qué tipo de cáncer, según eso nosotros ya conocemos las guías, los regímenes terapéuticos, ¿sí? Sobre qué vamos a hacer nosotros cuando vamos a realizar nuestros procedimientos para administrar ese tipo de tratamiento. Tenemos que conocer dentro de los factores de riesgo algunas alteraciones psicológicas. Ya miramos en las gráficas anteriores, somos un equipo interdisciplinario que solicitamos una interconsulta al hematólogo para que la dirija a psico-oncología, que también nos van a ayudar. Si el paciente tiene antecedentes de alcoholismo, si el paciente está hospitalizado, va a tener mayor riesgo. Aquí encontramos fármacos altamente emetógenos, diferencias entre las distintas guías a nivel internacional. ASCO, NSCN, MAX, ESMO y SEON nos dan a conocer que el cisplatino, ¿sí? ASCO nos da un sí, que es un fármaco altamente metizante. NSCN dice que la dosis debe ser mayor a 50 miligramos por metro cuadrado. ESMO dice que sí. SEON nos dice que sí. La ciclofosfamida en dosis mayores de 1500 miligramos por metro cuadrado, mayor o igual. En estas agencias internacionales, mayor o igual nos da como altamente metizante. La dacarbazina igual en las 4 agencias internacionales nos dan un sí. La estreptocina igual. La carmustina NSCN nos dice que una dosis mayor de 250 miligramos. La mecloretamina igual. Hay otros medicamentos, como ASCO nos dice que la dactinomicina, NSCN nos dice que la doxorubicina en dosis mayores de 60 miligramos, la epirubicina mayor a 90 miligramos, la ifosfamida mayor a 10 gramos por metro cuadrado. MAX nos da a conocer, entre otros medicamentos, la esametilmelanina bioral y la procarbazina bioral. SEON, la hexametilmelanina y la procarbazina. Estas mismas agencias, en sus estudios realizados, también nos dan a conocer fármacos moderadamente emetógenos. Entonces encontramos que el oxaliplatino, el carboplatino, la ciclofosfamida en dosis menores de 1500 miligramos por metro cuadrado, la ifosfamida, la doxorubicina, la epirubicina, el irinotecan, entre otros encontramos la temozolamida, que nos da a conocer en NSCN, SEON, etoposide vía oral, temozolamida vía oral, vinorel vía oral y imatinib vía oral. Estas dos presentaciones son muy importantes para el equipo de enfermería en oncología, porque con eso hacemos la clasificación, hacemos nuestro plan de atención de enfermería, verificamos con las listas de doble chequeo las dosis que hematología y oncología da la indicación terapéutica, igualmente el plan terapéutico para la premedicación. Ya más adelante vamos a ver los esquemas de premedicación. Aquí ASCO también nos da a conocer una guía en cuanto a las terapias en radioterapia, los mayores riesgos para vómito. Se dice que hay un mayor porcentaje de vómito cuando se irradia en su totalidad del cuerpo, un mayor del 90%, moderadamente un 30 o un 90% cuando se irradia abdomen superior y a nivel craneoespinal. Un riesgo bajo a nivel de cráneo, cabeza y cuello, tórax, pelvis, y un 10%, menos de un 10%, un riesgo mínimo en extremidades y en seno. Aquí encontramos un cálculo potencial emetógeno de un régimen quimioterapéutico. En este ejercicio que nos hace la Agencia Internacional de Cáncer Americana, nos dice que es importante ser capaz de predecir el nivel del vómito que puede inducir a cada tipo de combinación de estos quimioterapéuticos. Esta predicción da un puntaje de 1 a 5. Como enfermeros, cuando tenemos este tipo de regímenes terapéuticos, monoterapia
o combinada. Aquí tenemos el ejercicio de una calificación de 1 al 10%, no emetógeno, lo calificamos como 1. El 2, miramos que en la guía que tenemos, nos da un puntaje. Si tenemos de un 10 a un 30% ligeramente emetógeno, le vamos a calificar con un 2. Del 30 al 60% moderadamente emetógeno, lo vamos a dar un 3. Como ustedes lo pueden ver ahí, un ejercicio, por ejemplo, la ciclofosfamida oral. Del 60 al 90% altamente emetógeno, tenemos ahí un puntaje de 4, y mayor del 90% extremadamente emetógeno, y con una calificación de 5. ¿Qué nos dice este estudio? Que si nosotros revisamos, hacemos nuestra planeación con el régimen terapéutico basado en estas guías, aquí tenemos unos ejercicios, por ejemplo, el AC, nos da aquí el puntaje, la suma, el resultado, y ya vamos a mirar a qué clasificación pertenece. Entonces vamos a tener mayor de un 90% extremadamente emetógeno. Ya sabemos que debemos de tener un esquema de premedicación muy rígido, que tenga un bloqueo central y periférico para que nuestro paciente no se nos vaya a complicar. Y así miramos que hay muchos ejercicios en cáncer sólidos y líquidos. Esta diapositiva la logré obtener en el año 2016 en la Conferencia Mundial de Enfermería Oncológica en Hong Kong, China, donde miramos la evolución a través del tiempo, el desarrollo de las investigaciones y cómo fueron surgiendo a partir de los diferentes estudios y resultados positivos de los antieméticos. Este tema fue muy claro pues con la doctora Viviana. Aquí encontramos las guías MAX, ESMO, en el caso de enfermería oncológica, conocer los grupos de riesgo, alto riesgo, moderado, bajo, mínimo, ¿sí? Encontramos los medicamentos de alto riesgo, las antraciclinas en combinación con la ciclofosfamida en el esquema AC para cáncer de mama, la carmustina, el cisplatino, la ciclofosfamida, la dacarbazina, la mecloretamina, la streptozocin. Moderadamente encontramos el antuzumab, acitidina, vendamustina, daunorubicina, doxorubicina, oxaliplatino. Es muy importante que lo conozcamos y ver las clasificaciones donde tienen su puntaje altamente, moderadamente, tenemos de bajo y mínimo riesgo. Aquí también encontramos las terapias orales que también tienen bastante riesgo emetizante. Lo tenemos alto riesgo, la procarbazina y la hexametilmelanina, donde nosotros vamos a tener pacientes con este tipo de regímenes terapéuticos y también los debemos de premedicar porque esos pacientes generalmente se llevan sus medicamentos a la casa, se les hace un seguimiento, una visita domiciliaria, pero puede ser que nos desencadenen náuseas y vómito. Lo mismo encontramos aquí el grupo de medicamentos oral de moderado riesgo, el bosutinib, el ceritinib, el crizotinib, la ciclofosfamida, el imatinib, la temozolomida, el vinorelbine. Tenemos un gran grupo de bajo riesgo y de mínimo riesgo. Entonces es muy importante que nosotros en nuestro equipo interdisciplinario conozcamos estas terapias orales, ya que de pronto al paciente le damos una mínima inducción, una mínima educación, pero no sabemos qué efectos secundarios posibles van a tener. Pero con esta tabla identificamos, repito, hacemos nuestro plan de cuidados de enfermería y nuestros hematólogos, hematólogos oncólogos darán su régimen de premedicación. Aquí también encontramos el nivel de riesgo cuando hay irradiación. Recordemos que estas guías es MAX y ESMO, la miramos anteriormente con ASCO, es similar. Encontramos aquí náuseas y vómito agudo. Aquí ya están los estudios donde las recomendaciones que hacen para alto riesgo, para moderado riesgo, para bajo y mínimo, donde pues con los colores tenemos que se debe de utilizar un bloqueador 5-HT3, más un esteroide, más un NK1, y en combinación pues en hematología, en oncología, combinado 2, 3, hasta 4 medicamentos, vamos a tener un riesgo potencialmente emetógeno alto, el cual debemos de conocerlo. Aquí tenemos las dosis, el ondansetrón, el garnicetrón, el dolacetrón, el topicetrón, el palocetrón.
donde las recomendaciones serían ondansetron, IV 8 miligramos o 0.15 miligramos por kilogramo, oral 16 miligramos, el granicetrón, vía intravenosa u oral, intravenosa 1 miligramo o 0.01 miligramos por kilo, el granicetrón oral 2 miligramos, el dolacetrón oral 100 miligramos, el tropicetrón la vía IV 5 miligramos, oral 5 miligramos, el palonocetrón vía IV 0.5 miligramos, oral 0.5 miligramos. Aquí encontramos en esta gráfica las características fisiopatológicas donde se ha avanzado en la comprensión de los mecanismos neurofisiológicos que controlan las náuseas y vómito. Ambos están controlados o mediados por el sistema nervioso central, pero con mecanismos diferentes. Como ya lo sabemos, el central y el periférico. El sistema nervioso autónomo controla las náuseas. El vómito se produce por la estimulación de un reflejo complejo que incluye una convergencia de estímulos aferentes en las siguientes zonas: la zona desencadenada de los quimiorreceptores, el área podrema, ¿sí? La corteza cerebral y el sistema límbico en respuesta a estimulación sensorial del olfato y el gusto, el aparato laberíntico vestibular del oído interno en respuesta al movimiento del cuerpo, los estímulos periféricos de los órganos viscerales y la vasculatura por vía vagal y de los nervios simpáticos espinales como resultado de las sustancias químicas exógenas y endógenas que se acumulan durante la inflamación, la isquemia y la irritación. Luego, los neurotransmisores como la serotonina, la sustancia P y la dopamina que se encuentran en las zonas desencadenantes de los quimiorreceptores, el centro del vómito que se cree que se ubica en el núcleo del tracto solitario y las células endocromafines en el tubo gastrointestinal liberan impulsos eferentes que transmiten a los músculos abdominales, al centro de la salivación y al centro respiratorio, la contribución relativa de estas vías múltiples que culminan en los síntomas de náuseas y vómito. Dentro de esa fisiopatología encontramos que se desencadenan la clasificación de los vómitos: agudos, retardados, inmediatos, anticipatorios, refractarios. Es muy importante que el grupo de enfermería en oncología, cuando tenemos nuestros usuarios, detectemos en qué clasificación, cuando hacemos la valoración, cuando hacemos el llamado para la programación, cuando estamos en nuestro servicio de hospitalización, identifiquemos qué clase de tipo de vómito manifiestan nuestros usuarios. Puede ser agudo, puede ser anticipatorio, retardado, inmediato, refractario. Inmediatamente informar al hematólogo, al oncólogo, ya que puede requerir alguna dosis de rescate, algún otro tipo de terapia, adicionar algún medicamento, aumentarle la dosis. Aquí encontramos la gradación de la emesis. La encontramos del grado 1, 2, 3 y 4 en náuseas y vómito. Dentro de nuestra valoración del día a día con nuestros pacientes, en el seguimiento, en la adherencia terapéutica, en la educación que le brindamos, debemos de conocer esta gradación de la emesis. ¿Sí? Encontramos que náuseas, el grado 1, hay pérdida del apetito sin alteraciones de los hábitos alimentarios. En el grado 2 encontramos disminución de la ingesta oral sin pérdida significativa de peso, deshidratación o desnutrición, e indica la administración de líquidos endovenosos menor a 24 horas. Encontramos en náuseas en el grado 3 un consumo calórico oral o líquido inadecuado, indica la administración de líquidos IV, alimentación por sonda nasogástrica, nutrición parenteral, mayor a 24 horas, ya quiere que el paciente se hospitalice. Y en grado 4, consecuencias potenciales o mortales. Miren lo importante de que es las náuseas en las toxicidades. De pronto decimos, sí, el paciente tiene náuseas, no pasa nada. Pero miren las complicaciones a dónde nos puede llevar. Siempre hay que aplicar una escala, hay que valorar y hay que registrar, y basado en esto, pues nuestros especialistas darán sus esquemas terapéuticos para mejorar esa calidad de vida, o si se está administrando esa premedicación incompleta, revisar, ¿sí? Porque suele suceder de que encontramos regímenes terapéuticos de pronto incompletos y los pacientes se nos están complicando
secundario a que no estamos haciendo una valoración exhaustiva. Encontramos en esta valoración, el vómito también tiene grado de 1, 2, 3 y 4. Aquí miramos que el vómito en grado 1, un episodio en 24 horas. El grado 2, de 2 a 5 episodios en 24 horas e indica la administración de líquidos endovenosos menor de 24 horas. El grado 3 en vómito, mayor o igual a 6 episodios en 24 horas e indica la administración de líquidos intravenosos o terapia parenteral mayor o igual a 24 horas. Y en grado 4 para vómito, consecuencias potenciales mortales. Algo muy importante, nosotros como enfermeros, enfermeras, en nuestra consulta, en nuestro seguimiento, en nuestros servicios de hospitalización, los pacientes no les comentan eso en la consulta a los especialistas. ¿Por qué? Porque generalmente tienen miedo, el pánico, el diagnóstico, los tratamientos. Cuando nosotros tenemos a los pacientes, ellos y sus familiares nos comentan estas situaciones. Secundario a esto, nosotros debemos de transmitir la información con el especialista, inmediatamente tengamos esos datos. Es muy importante, por ejemplo, en México, los pacientes tienen acceso a Internet. Hay instituciones que les dan su tablet y ellos van registrando el día a día la sintomatología post-tratamiento, ¿sí? Eso lo vivimos en una experiencia ya. ¿Qué pasa y qué sucede? Esa base de datos llega a la historia clínica, ¿sí? El día 5, el día 4, el día 14, el paciente documenta, tuve náuseas, tuve diarrea, tuve vómito, 4, 5, 6 episodios, etc. Cuando llega a la consulta, inmediatamente el médico, el enfermero, el hematólogo, el profesional de la salud que lo esté valorando, inmediatamente mira esa información. Eso es muy importante porque secundario a eso, se puede continuar, se puede suspender, se puede ajustar. Entonces, una recomendación, llevar este tipo de mediciones de náuseas y vómito. Encontramos consecuencias de los vómitos, alcalosis metabólicas, hipoclorémicas, hipercalemia, disminución de peso, aspiración pulmonar, hemorragias de vías digestivas, esofagitis péptida, trastornos hidroelectrolíticos, hospitalizaciones prolongadas. Importante de esto, los equipos interdisciplinarios en urgencias, ¿sí? Las urgencias oncológicas llegan nuestros pacientes a consultar por estos efectos secundarios, por esas toxicidades, náuseas y vómitos. Nuestro personal de urgencias debe de conocer, ¿sí?, los medicamentos que se le están aplicando, el régimen, las dosis, porque pues van a tener un conocimiento y cómo manejarlo. Entonces la recomendación para los servicios de urgencias, que conozcamos también este tipo de manejos, porque recordemos, el equipo es interdisciplinario, no solo nos vamos a dedicar a la quimioterapia ambulatoria o intrahospitalaria o a la radioterapia o a la cirugía, no. La gran mayoría de nuestros pacientes llegan al servicio de urgencias donde debemos de conocer y manejar este tipo de complicaciones e informar a nuestros especialistas quienes les están dando el manejo. También encontramos aquí qué pasa con las náuseas y vómitos. Los pacientes no van a tener adherencia terapéutica. Si hablamos de los medicamentos orales, no van a continuar con la ingesta de estos medicamentos, abandono a los tratamientos, y hay que darles un soporte nutricional. Y algo pues que en nuestro país sucede, cuando tenemos complicaciones con nuestros pacientes, no tienen un buen manejo, vamos a ver costos, gastos en nuestro sistema de salud. Aquí en esta presentación, en este artículo que lo hace la Sociedad de Enfermería Oncológica Americana junto con la Sociedad de Oncología Clínica, nos hablan de los estándares internacionales en la administración de quimioterapia, y esta vez incluyeron a oncología pediátrica. La anterior versión, en el 2013, no hablaba de oncología pediátrica. ¿Por qué lo traigo a compartir en esta ocasión? Porque esos estándares nos hablan de 4 dominios: la planificación del tratamiento, la administración del tratamiento, el monitoreo, el entorno seguro, dotación del personal. En el dominio 3, en la administración de tratamientos, la Sociedad de Enfermería Oncológica nos da a conocer en el punto 3.7 sobre el tratamiento de atención de apoyo, ¿sí?, para la atención a estos regímenes, que incluye la premedicación. Entonces, ya hablamos de los medicamentos altamente emetizantes, ¿sí? Entonces, nosotros dentro de nuestra planeación, ¿sí?,
para tener una quimioterapia segura, debemos de conocer qué medicamentos antieméticos vamos a administrar antes de, para mitigar esos efectos secundarios. Algo muy importante aquí con estos estándares es de que estos estudios ya están realizados por expertos, ¿sí? Nosotros como enfermeros, como enfermeras, hacemos la sugerencia, hacemos un pare junto con los químicos farmacéuticos que hacemos la verificación, la lista de doble chequeo, las matrices de doble verificación. Y si tenemos un medicamento, un régimen terapéutico de alto riesgo y, un ejemplo, no tiene el receptor antagonista NK1, inmediatamente paramos, informamos al hematólogo, al oncólogo, para que lo formule. ¿Qué ha sucedido? No, yo he administrado siempre ese tratamiento y no le da náusea, no le da vómito, esperemos que le dé. Ese no es el deber ser. Tenemos las guías, tenemos los recursos, tenemos la tecnología, tenemos el recurso humano, hagámoslo de la mejor manera. Esta guía de administración de premedicación de quimioterapia, la comparto, es de autoridad del Instituto Nacional de Cancerología Colombia, del Grupo de Enfermería Oncológica, donde ellas documentaron, basado en la investigación, en las guías, en los artículos de las referencias internacionales, cómo se debe de manejar una premedicación, una secuencia, ¿sí? Entonces, aquí miramos las generalidades, los medicamentos, ¿sí? Las indicaciones, las precauciones, ¿sí? Aquí tenemos los medicamentos más utilizados en las premedicaciones y nosotros como enfermeros en nuestras instituciones debemos de tener también nuestras guías de manejo. Cabe aclarar que cada paciente pues tiene su indicación individual, su valoración, entonces sobre eso pues vamos a trabajar. También tenemos unas recomendaciones versus unas valoraciones. Ya hablamos anteriormente de algunos factores de riesgo relacionados con el paciente. El género femenino, emesis durante el embarazo, la edad, el alcoholismo, el tipo de quimioterapia, la ansiedad, van a ayudar a que aumenten esas náuseas y esos vómitos. Factores de riesgo derivados del tratamiento, regímenes combinados en oncología, en hematología, adultos y pediatría, la hematogenicidad de estos agentes quimioterapéuticos, ¿sí? La vía de administración es muy importante. Otras posibles causas, la radioterapia, infecciones, metástasis cerebral, migraña, obstrucción intestinal, desequilibrio hidroelectrolítico, irritación esofágica. Entonces esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque además de que tenemos una patología de base, tenemos unos factores que van a aumentar ese riesgo y lo debemos de mitigar. Aquí encontramos uno de los medicamentos que utilizamos el día a día en nuestras intervenciones, ¿sí? Como es el palonocetrón. Es un medicamento que pertenece a al grupo de 5-HT3, que tiene unas características muy especiales, ¿sí? Nosotros como enfermeros lo debemos de conocer. Es un antiemético, 100 veces mucho más potente. Tiene una unión al receptor, tiene una alta afinidad alostomérica cooperativa positiva, una vida media en plasma de 40 horas, muy importante, una dosificación, una dosis por ciclo, cuando los ciclos de quimioterapia tienen una sesión, si tiene varias sesiones, día 2, día 3, día 4, día 5, entonces hay que adicionar una dosis. Metabolismo e interacción farmacológica se da principalmente por CYP2D6, característica, cubre náuseas y vómito inducido por la quimioterapia, es muy eficaz. Como les hablaba anteriormente, tiene una unión alastórica, ¿sí? Mayor control de mesis, aguda que otros agentes que hemos utilizado, entonces nos va a dar mayor seguridad. Flexibilidad, se puede utilizar a partir del mes en los niños, en los adultos lo utilizamos. ¿Cómo se administra? El medicamento viene en 5 ml, la dosis 0.25 miligramos. En 5 ml se administra directo, ¿sí? 30 minutos antes de que inicie el esquema de quimioterapia, ¿sí? También otro medicamento que manejamos y conocemos es el fosaprepitant.
La dosis estándar en el adulto, 150 miligramos, se reconstituye en 5 ml de solución salina. Es compatible solo con la solución salina. El lactato de Ringer, la solución Harman, la destrosal 5 no es compatible. La ficha técnica nos habla, y el entrenamiento que tuvimos nos habla de que se debe diluir 1 en 1, 150 miligramos en 150 cc de solución salina. En Colombia no tenemos 150 cc de solución salina bolsas, entonces se diluyen 250. Cuando estuvimos en México nos dijeron que no hay ningún inconveniente. La dosis, que son los 150 miligramos, van a estar dentro de los 250 cc de solución salina. Se administra en 30 minutos. ¿Qué cuidados hay que tener? Nosotros como enfermeros debemos de conocer que el fosaprepitant endovenoso periférico, ¿sí?, va a producir dolor e irritación local, ¿sí? Fácilmente lo confundimos con una extravasación, una neuropatía periférica. ¿Qué se hace en el caso de que el paciente manifieste dolor? Disminuimos la velocidad de infusión, ¿sí? No hay ningún inconveniente que si lo pasábamos en 40, en 50 minutos, en 1 hora, ¿sí? Una recomendación es que cuando nosotros realicemos la administración de los esquemas de premedicación, como lo miramos en el riesgo alto, como administramos 5-HT3, un esteroide y NK1, primero debemos administrar el esteroide en 30 minutos, diluido en 100 cc de solución salina, luego el 5-HT3, diluido en solución salina, si es en el caso de algo otros diferentes al pronocetrón, y el fosaprepitant se administra de tercero, ¿sí? Después de haberlo administrado, hay que irrigar el acceso venoso con solución salina 100 cc y continuar con la terapia endovenosa. Ya depende el régimen terapéutico, ya pues miramos qué medicamentos continúan, pero esa es una de las recomendaciones. Se han manifestado varios eventos, varios incidentes, pero no han sido de mayor gravedad, ¿sí? El dolor local es uno de ellos. Cuando se pasa muy rápido, da también cefalea y mareo. Aquí tenemos algunas recomendaciones para náuseas y vómito. Como hablábamos al principio, uno de los roles de enfermería en oncología es brindar educación. Es conveniente que el paciente se relaje antes del tratamiento, ejercicios de respiración profunda. Algunas terapias como la musicoterapia son muy importantes. Durante las sesiones de quimioterapia se recomienda llevar comidas ligeras o refrigerios, comer en un lugar agradable y ventilado, comer despacio, masticar bien los alimentos, haga comidas ligeras y evite las abundancias. Hay que llevar fraccionado pequeñas cantidades. Elija alimentos que resulten agradables. Tomar líquidos antes de las comidas. Evitar los alimentos grasos, fritos o dulces. Use ropa suelta. Evite apreturas como los cinturones. Consumir caramelos blandos sin azúcar. Chicles sin azúcar con xilitol. Es un tipo de azúcar. Se puede sustituir los trozos con piña natural. Mantenga una correcta higiene bucal. No consuma bebidas alcohólicas ni tabaco. Limite las bebidas como las gaseosas. Estas recomendaciones son muy importantes porque recordemos que nosotros les damos la inducción a los tratamientos. Nosotros sabemos que estos medicamentos van a producir náuseas y vómitos, los vamos a mitigar, les vamos a dar algunas recomendaciones para disminuir esos efectos secundarios. Aquí tenemos un formato muy importante donde nosotros hacemos la valoración antes de administrar la quimioterapia. Aquí tenemos unos ítems. Confirmar el riesgo emetógeno de los fármacos, evaluar los factores de riesgo individuales del paciente, comprobar si se ha previsto la profilaxis apropiada, comprobar los conocimientos y opiniones del paciente respecto a la quimioterapia, evaluar el riesgo de náuseas y vómitos anticipatorios, hablar de los efectos secundarios, animar a los pacientes a que comuniquen los síntomas y los efectos secundarios, ofrecer un diario para anotar los síntomas, los factores que los desencadenan y su tratamiento. Durante la quimioterapia, preguntar al paciente sobre náuseas y vómitos, buscar otros efectos secundarios importantes de la quimioterapia, comprobar el cumplimiento del tratamiento y preguntar por los posibles obstáculos, revisar el diario del paciente, recordar al paciente las opciones no farmacológicas,
considerar el cambio de tratamiento antiemético si las náuseas y vómito inducidos por quimioterapia siguen sin controlarse después de la quimioterapia, preguntar al paciente sobre náuseas y vómito, mantener alerta ante las náuseas y los vómitos tardíos, descartar otras posibles causas, evaluar la eficacia del tratamiento antiemético actual y preguntarle si ha tenido el paciente náuseas y vómito. En caso afirmativo, anotar este factor de riesgo de náuseas y vómito anticipatorio en los ciclos futuros, brindar al paciente la oportunidad de hablar sobre su experiencia, tranquilizar al paciente sobre las opciones de tratamiento en los ciclos siguientes. Aquí para culminar tenemos unas conclusiones. Los roles de enfermería en la práctica clínica son múltiples exploración y comprensión ayudando a cualificar la práctica. Este análisis que surge de la experiencia clínica y se contrasta con la literatura, muestra las competencias múltiples que debe tener una enfermera en el servicio de oncología, donde a pesar de priorizar el nivel integral como aspecto fundamental, debe asistir, educar, investigar, abogar, tener una actividad política social y administrar el cuidado. También tenemos como conclusiones: las náuseas y vómito inducido por quimioterapia es una barrera para el bienestar del paciente oncológico, afecta la calidad de vida y la adherencia al tratamiento oncológico. Los avances tecnológicos disminuyen las náuseas y vómito inducidas por quimioterapia. Hay una tendencia cada vez mayor a incorporar todas las tecnologías en el manejo de las náuseas y vómito inducido por quimioterapia, y existe una disminución en los costos cuando aplicamos las guías, las recomendaciones, los protocolos que las diferentes agencias internacionales nos brindan, secundario pues a sus estudios que se han realizado. Muchas gracias. Vamos a dar lectura a alguna de las preguntas que tenemos dentro del panel. Hay una pregunta para la doctora Viviana, la doctora Olaya. Dice: no es común ver en premedicación en quimioterapia ambulatoria la premedicación con olanzapina. ¿Qué razones pueden existir para ello? Bueno, yo pienso que básicamente pudiera ser como el desconocimiento, por eso se llamaba la charla rompiendo como el paradigma de las náuseas y el vómito, porque muchas veces lo que pasa es que al desconocer como el mecanismo de acción de los medicamentos y cómo actúan, nos limitamos a pensar que solo existe la metoclopramida, el fosaprepitant y el ondansetron, pero ya vimos cómo el pasar del tiempo nos ha enseñado que estos medicamentos se pueden mezclar y pudiera ser más bien como que no se conoce su potencial antiemetógeno en quimioterapia básicamente. Lo otro que pudiera ser de pronto es el efecto secundario pues psiquiátrico, porque pues la olanzapina es un medicamento psiquiátrico que tuviera más bien los clínicos miedo de colocar esto por los efectos adversos secundarios de un medicamento psiquiátrico, pero los estudios con olanzapina son estudios buenos, es un medicamento que es oral y que tiene buena indicación en náuseas y el vómito anticipatorio, y en el que es retrasado también en medicamentos bajamente metógenos y antineoplásicos. Perfecto, gracias, doctora. Aquí hay otra pregunta: ¿qué tan seguidos pueden ser los efectos secundarios del fosaprepitant con respecto a la infusión? Creo que esta pregunta va más hacia de pronto al jefe, David, perdón. Sí, doctora, sí, Liliana. Los efectos secundarios del fosaprepitant, como lo hablaba en la presentación, dependen de muchos factores que se desencadenen los efectos secundarios, ¿sí? La velocidad de infusión, ¿sí? La adecuación del medicamento. Lo recomendable pues es que un químico farmacéutico haga todo su proceso de preparación, de despacho, ¿sí? Bajo una técnica estricta de asepsia en su cámara de flujo laminar. Vuelvo y les digo, la indicación en la ficha técnica y pues en la experiencia es pasarlo en 30 minutos. Vía periférica, vía central también lo hacemos. Por vía central pues el dolor a nivel local no se va a presentar.
a nivel periférico sí se va a presentar. Cuando ese efecto secundario repetitivo, hay que notificarlo, hay que hacer el estudio retrospectivo y mirar las variables. Ha sucedido de que en la institución donde lo estamos administrando, de pronto se canalizó en el mismo brazo, ¿sí? En el mismo miembro superior. De pronto suele suceder de que hay alteraciones de la piel, algún tipo de quemadura, los mismos antecedentes de la quimioterapia. Recordemos que los platinos dan neuropatía periférica, entonces todo eso tenemos que tenerlo en cuenta en nuestro plan de atención de enfermería para mitigar, ¿sí? Nosotros lo podemos hacer. Por ejemplo, lo que les hablaba anteriormente, según la secuencia de los esquemas de tratamiento, administramos el fosarprepitan, administramos 100 cc de solución salina para irrigar ese acceso venoso, ¿sí? Porque recordemos que la molécula va a quedar en el trayecto vascular. Si administramos, por ejemplo, una C para cáncer de mama, el primer medicamento que lo vamos a administrar es la doxorubicina, es un medicamento irritante vesicante que fácilmente va a desencadenar. Recordemos que los milesmoles que se administran endovenosos van a aumentar, entonces el riesgo de flebitis, de dolor, de eritema, de rubor, se va a prolongar. Entonces eso es lo que nosotros como enfermeros debemos de hacer. Si tenemos un solo miembro superior para canalizar dado el cáncer de mama por su compromiso en el lado opuesto, hay que rotar los accesos venosos, ¿sí? Entonces, no siempre vamos a canalizar la cefálica, la basílica, el dorso, no, vamos a rotar, no sé, por la radial. Entonces, pues se nos va a facilitar ese tipo de disminuir o mitigar los efectos secundarios. Perfecto, gracias, jefe. Para la doctora Viviana, ¿se puede utilizar el palonocetrón diario por 4 días seguidos? Bueno, el palonocetrón diario por 4 días seguidos no se pudiera utilizar, pues por lo que hablamos, que tiene una vida media más prolongada. Lo que sí puede ser posible es utilizar el palonocetrón en varias dosis. Las guías hablan de que con una sola dosis o una sola ampolla intravenosa es suficiente, pero a veces tenemos pacientes donde se combinan no solo los antineoplásicos, sino que también tienen otras comorbilidades, empiezan a jugar como otro papel y a veces hemos tenido que recurrir a colocar el ondansetron o a pesar de no tener otras comorbilidades, siguen vomitando a pesar de tener las 3 vías bloqueadas y de tener 3, 4 antieméticos. Lo que hacemos es que se coloca el palonocetrón cada 48, cada 72 horas, que es como la vida media. Básicamente nos pasa en los pacientes que están hospitalizados, donde las quimioterapias son quimioterapias infusionales que no son de un solo día, porque en los pacientes que son ambulatorios, como simplemente la quimioterapia es un solo día, con una dosis sería suficiente. Pero lo que sí hemos hecho y algunos estudios dicen que uno pudiera repetir la dosis cada 48 a cada 72 horas, dependiendo cómo lo vaya necesitando y lo vaya tolerando y con respecto llevar como bien estructurado cómo va mejorando el síntoma a través del tiempo. Pero no tendría indicación de uno hacerlo cada 24 horas, pues porque el bloqueo de las 2 vías dura alrededor de 48 a 72 horas, entonces estaríamos gastando un medicamento inútilmente, que no me generaría mayor beneficio, pero sin mayores costos, dándolo diario. Perfecto, gracias, doctora. Creo que esta pregunta también es para usted. ¿Qué opinión le merece el uso de haloperidol como antiemético universal en quimioterapia? Bueno, como vieron, casi no mencioné el haloperidol, pues porque el haloperidol es un medicamento con el que se empezó a trabajar desde antes del reconocimiento del potencial antiemetógeno del cisplatina. Es un medicamento que sirve para las náuseas y el vómito, pero que se abandonó en su tiempo. Teniendo estas posibilidades y entendiendo la fisiopatología, para qué recurrir a un medicamento que está hecho para otra cosa. El haloperidol no está hecho para las náuseas y el vómito, fue hecho para bloquear un efecto anticolinérgico y extrapiramidal. Yo no utilizo el haloperidol, tiene que ser que me quede sin elementos y sin herramientas, porque el haloperidol no bloquea ninguno de los dos mecanismos, ni la vía central ni la vía periférica,
sino que tiene un efecto más como sedante, pero no bloquea el receptor de la neuroquinina 1. Básicamente eso era antes cuando no se tenía y no se conocía como la fisiopatología, pero teniendo como tantas herramientas, los estudios y todo el mundo habla pues como de dejarlo como última herramienta cuando ya se le salen de las manos y uno necesita bloquear las otras vías que con estos medicamentos de nueva generación quizás no las bloqueen. Perfecto. Acá hay otra pregunta. Dice, el fosaprepitan, si produce flebitis química, ¿se puede pasar al final del tratamiento? Jefe, esta pregunta creo que va para la parte asistencial. Gracias. Esa pregunta pues bastante compleja, pues desde que siempre se administra la premedicación antes de, pero recordemos que el fosaprepitan es un profármaco que se activa a las 24 horas de administrado, ¿sí? Entonces es de bastante discusión administrarlo después de, pero sí se ha realizado y vuelvo y les digo, pues la conformación farmacológica de la molécula se activa de las 24 horas post. Recordemos que los antieméticos, perdón, los regímenes de antieméticos sí, de alto riesgo se manejan en conjunto, como miramos en los estudios, 3 o 4 grupos terapéuticos deben ir de la mano antes con el ondansetron y la dexametasona, y pues dado el caso de que nos dé una flebitis, un dolor, sí se puede administrar después de la quimioterapia. Perfecto, gracias. Doctora Viviana, ¿el uso de corticoides después de la quimioterapia ayuda a disminuir la emesis post-quimioterapia? Como vimos, las combinaciones son superiores si se utiliza un inhibidor del receptor del 5-HT3 o un inhibidor de la neuroquinina 1 con la combinación del esteroide. Si tiene algún papel combinando alguno de los dos prototipos de los dos inhibidores y continuando el esteroide algunos días, porque las combinaciones fueron superiores en los estudios clínicos que tener un solo medicamento. Entonces pudiera ser que por unos días se le dé alguna dosis del esteroide. El problema básicamente radica en las quimioterapias de oncología, no hay como muchísimo problema cuando se coloca esteroide, pero los hematólogos somos un poquito más escépticos a la hora de utilizar esteroides porque el esteroide tiene otros efectos a nivel celular y como lo que estamos tratando son patologías que son sensibles a los esteroides, entonces se pueden mascarar como un efecto, por decirlo así, que tuviéramos una infusión de quimioterapia en un paciente con linfoma. De hecho, esas quimioterapias ya llevan el esteroide, entonces no tendrían como ningún papel, pero estamos dando el esteroide no para las náuseas y el vómito, sino como tratamiento, como quimioreductor de la quimioterapia para el linfoma. Pero sí puede utilizar dando un medicamento bloqueador de una vía central combinado con el esteroide por algunos días, específicamente en quimioterapias oncológicas de tumores sólidos. Perfecto, gracias, doctora. Pero el jefe David dice, en nuestra institución usamos calor local para mejorar el dolor en el sitio de punción durante la administración periférica del fosaprepitan. ¿En su institución ha tenido tal vez la oportunidad de aplicar calor local en la zona de punción periférica? Sí, es válida el calor local. Nos ayuda mucho a la vasodilatación. También tiene que acompañarse, vuelvo y le digo, en disminuir la velocidad de infusión. Se lo hace y los pacientes lo toleran muy adecuadamente. Perfecto. Voy a ver aquí. Hice algo. Me moví hacia otro lado y se me iba aquí. Tengo una pregunta que creo que abarcaría a ambos. Tiene una parte, voy a preguntarle primero a la doctora Viviana sobre el fosaprepitan. El uso de fosaprepitan en niños, la pregunta puntual dice, ¿el fosaprepitan se puede utilizar en niños y se puede dar 3 días seguidos? Doctora, ¿cuál es su comentario al respecto? Bueno, hay que entender pues que yo soy hemato-oncóloga de adultos y los estudios básicamente que uno revisa son estudios básicamente en adultos.
Ok. No sé si tenga alguna efectividad y puede utilizarse en niños, pero lo que es claro es que no tendría indicación de utilizarlo 3 días seguidos, por lo mismo, porque tiene una vida de acción larga y se supone que el mecanismo de acción es a nivel central, quiere decir que empieza a inhibir el vómito 24 horas después. Entonces, si la indicación es esa, no tendría mucha razón de ser colocar 3 días seguidos, básicamente el fosaprepitano, la duración o la inhibición del receptor de la neuroquinina 1 puede durar hasta 15 días. Por eso han visto que en los protocolos de quimioterapia de pacientes sólidos o de quimioterapias hematológicas se da una dosis única de fosaprepitán, diferente a cuando se utiliza la prepitán, que son unas dosis escalonadas, pues porque la biodisponibilidad a nivel oral es diferente. Entonces el posaprepitán, dándolo 3 veces, lo que vamos a provocar 3 días seguidos consecutivos es no aumenta la efectividad y aumentan los efectos adversos. Y el problema es que como este se metaboliza por la vía del citocromo, el TGP3A4, no se, combinaciones con otros medicamentos nos van a traer bastantes complicaciones y efectos secundarios a nivel central. Gracias. Jefe David, su intervención sobre la misma pregunta, en su Gracias. experiencia. Sí, en Colombia lo hemos utilizado en varias instituciones. La dosis es de 3 a 4 miligramos por kilogramo, no debe exceder los 115 miligramos. Y pues hay que recordar que los pacientes pediátricos, en su gran mayoría hay adolescentes, donde pues por su condición clínica pues se utiliza, y los estudios, la ficha técnica, lo ha demostrado su eficiencia y su eficacia. Bueno, muchas gracias. Tengo aquí una última pregunta y después tengo una petición muy especial, pero voy con la pregunta primero. Doctora, me hacen acá una pregunta, dicen, en la unidad donde laboro tenemos el protocolo de diluir 500 centímetros en 500 centímetros cúbicos de solución salina, ondansetron más ranitidina más dexametasona. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí conozco pues esos protocolos y he visto en varias instituciones que se mezclen los medicamentos en la misma unidad. Lo que pasa es que con la combinación se puede inhibir el efecto de uno o el otro al competir los medicamentos, pero no está mal que se haga, no está recomendado, no existen estudios como que digan combínenlos en la misma bolsa, no combínenlos, pasa lo mismo con las combinaciones de la quimioterapia. No está mal, lo que pasa es que uno no puede predecir el efecto, porque básicamente cuando se hacen los estudios clínicos, cada medicamento se administra por separado. Entonces uno no puede decir si es que los medicamentos fallan al combinarlo o si esta combinación puede ser definitivamente efectiva. Perfecto, gracias, doctora. Jefe David, una última pregunta para usted. ¿Qué tan seguidos pueden ser, en su experiencia, los efectos secundarios de fosaprepitán con respecto a la infusión? Lo que le hablaba anteriormente, la velocidad es muy importante. La velocidad, según la guía, nos habla, sobre la ficha técnica, nos habla en 30 minutos. Si nosotros aceleramos esa velocidad, va a producir, si es periférico, va a producir dolor, y si lo vamos a administrar por acceso venoso central, y si aceleramos la infusión, nos va a producir mareo, ¿sí? Cefalea. Entonces, lo ideal es, la recomendación son los 30 minutos. Si el paciente tiene alguna complicación, algún efecto secundario, se mantiene la infusión, se para la infusión, administramos líquidos, solución salina, valoramos a los 15, 30 minutos, el paciente lo tolera, continuamos, ¿sí? Pero vuelve, como les hablaba anteriormente, sí se presenta en algunos pacientes, pero la mayor causa es la velocidad de infusión. La recomendación, también la preparación, ¿sí? Nos habla la guía de 150 cc, lo podemos llevar a 250 cc, casos que se ha diluido en 500 cc y los resultados han sido positivos. Perfecto.
Y tengo una última pregunta para la doctora Viviana. Doctora, ¿usted recomienda en algún esquema utilizar palonocetrón y fosaprepitan, perdón, juntos? Bueno, de hecho, el esquema recomendado es combinar un inhibidor de la neuroquinina 1 con el antagonista más potente, que como vimos es el palonocetrón. Sí, tiene un papel muy importante. De hecho, nuestros protocolos o los protocolos en la institución donde trabajo, desde que probamos las bondades del palonocetrón, han sido maravillosos los resultados. Y es por lo mismo, por el efecto secundario a largo plazo, por la disminución de los vómitos a largo plazo, porque no hay que estar combinando tantos medicamentos. Y la idea de las guías, como revisamos, es que usted puede ir añadiendo, pero al tener bloqueadas las dos principales vías, con un inhibidor potente de la neuroquinina 1, que es el posaprepitan o aprepitan oral, ya lo que hacemos es dar posaprepitan, pues porque estando un paciente hospitalizado es más cómodo dar la vía venosa, y del inhibidor del 5-HT3 definitivamente una dosis única al palonocetrón, o si todavía queda algo de náusea se repite a las 48-72 horas, y no va a tener uno en esos pacientes hospitalizados con quimioterapias infusionales que estarles dando premedicación cada 24 horas con ondansetron o ondansetron por esquema. Entonces definitivamente la combinación es perfecta, es maravillosa, y eso es lo que dicen las guías, combinar los dos medicamentos desde el inicio del tratamiento.